a revisar ahora es dentro del cuidado intensivo, dentro de los pacientes críticos es muy frecuente, ¿no? Quizás el 50-60% de los pacientes que ingresan a emergencia graves y los cuidados intensivos tienen shock o insuficiencia respiratoria. Y que en los últimos años se ha avanzado mucho con la finalidad de detectarlo más tempranamente. Hasta hace unos 10 años la mortalidad del paciente de shock era 60-70%, llega al 90% si no lo manejaba tardíamente. Eso ha mejorado un 40%, pero sigue siendo alto todavía. Depende de la edad, de la forma de inicio, el tipo de shock, etcétera, pero sigue siendo alto. Y como vamos a ver ahora, dependiendo del tipo de shock, hay una serie de estrategias que se han generado para poder diagnosticar y tratar más tempranamente los pacientes de shock. En la historia de la medicina, este tema de shock fue más o menos mencionado algo en 1790, más o menos, por los franceses, cuando había guerras, y el arcabuz, por lo que usaban para disparar, tenía un sonido que impactaba en las personas y generaba un efecto destructivo en la guerra, un shock, y había pérdida de sangre, destrucción, pérdida de miembros, y eso más o menos en un tratado de guerra en 1796 de un francés mencionaba el tema de shock, así como tal, shock, por el efecto que tenía las armas sobre el organismo. Y por consiguiente, desde esa época hasta 1950 más o menos, todos los conceptos de shock que se tenían eran relacionados al shock hipovolémico, no había una clasificación. Entonces todo estaba relacionado a que había sangrado, había gasto bajo, había un paciente que estaba con resistencia vascular sistémica alta, vasoconstricción, palidez, cianosis, sudoración, y es hasta más o menos 1950 donde empieza a discriminar un poco los investigadores y que habían varios tipos de shock, no solamente había el shock hipovolémico, ¿no? Entonces, y posteriormente ya se sabía, se ha investigado muchísimo, se ha hecho una clasificación que la que vamos a revisar ahora, y en general la respuesta ante shock, la respuesta sistémica ante el shock del organismo es muy parecida en diferentes tipos de shock. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en pacientes con shock por un infarto de miocardio una cantidad de catecolaminas y citoquinas como si fuera un cuadro séptico, interleucina 6, 8, 10, 12 volando, una respuesta inflamatoria sistémica muy importante, independientemente si es un shock cardiogénico, séptico, hipovolémico igual. Por eso ustedes encuentran gran leucocitosis en todos los tipos de shock y no necesariamente es infeccioso. Es una respuesta al estrés, liberación de ACTH, catecolaminas, adrenalina, en todos los tipos de shock. Y al final lo que se sabe es que dependiendo del tipo de shock, eso sí, va a haber un efecto sobre el metabolismo celular. Desde los últimos años se ha trabajado mucho sobre el efecto sobre la mitocondria, de la hipotensión y la persistencia de un shock que no se corrige tempranamente. Entonces, más o menos esa es la intención de la presentación y darles una idea. Ahí les dejo, voy a pasar algunas diapositivas rápidas, pero ahí les dejo una presentación donde hay varios tipos de shock. Hay revisiones recientes de shock, por ejemplo, vasodilatado, que es uno de los más frecuentes en la UCI. Y vamos a tratar de que ustedes se lleven una idea de cómo enfocarlos y cómo manejarlos tempranamente, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la definición es, como pueden ver ahí, habla en primer lugar del tema de definición hemodinámica, otro tema acerca de la respiración interna, ya habla un poco de fracaso, la respiración interna es un fracaso en la producción de ATPs y consumo de oxígeno a nivel celular, y aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Realmente la definición de shock, dependiendo del... Disculpe la interrupción, una consulta, tenemos al frente y faltan algunas sillas, ¿cree que podríamos entrar un ratito para sacar una silla? ¿Rápido? Unas cuantas. Pero todavía tenemos, ¿cuántos alumnos faltan? ¿Cuántas sillas necesitas? ¿Cuántas sillas necesitas? 12. Pero póngase más adelante, a ver, póngase más adelante. Es un pueblo, dice acá.
12, ¿ah? Te están llevando medio salón. Ya es suficiente, ¿ah? Ya nomás, pues. Faltan alumnos. Compañero. Seguimos con la transmisión. Una de las cuestiones más importantes cuando uno habla de shock, siempre la definición a nivel universal es que hay una presión arterial sistólica menor de 90. Puede haber taquicardia en la mayoría de los pacientes, pero también bradicardia. Aumento de la frecuencia respiratoria, taquimia, porque al haber hipotensión y disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, puede haber acidosis metabólica y el paciente hiperventila para mejorar el estado ácido base y mejorar la oxigenación. Una evidencia de perfusión tisular es el llenado capilar. El tiempo de llenado capilar en las uñas, en los dedos. Un llenado capilar menor de 2 segundos es muy importante, pero en este caso en el shock hay más de 2 segundos, ¿no es cierto? Más lento, ¿no? Evidencia de tipo perfusión tisular asociada a oliguria. Hemos conversado que la oliguria es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Y compromiso del sensor. Ayer, paciente renal crónico terminal que ingresa electivamente a una nefrectomía porque se estaba preparando para trasplante renal. Entonces el urólogo entra, el paciente estable, entra, le hace la nefrectomía, más o menos entre 8 de la mañana y 9 de la mañana y 12 del día acaba la cirugía, cierran, aparentemente saca solamente 500. Este paciente estable, el anestesiólogo lo extuba y lo pasa de la camilla de la cirugía a la camilla de transporte y hace paro. Es un paro de, dice ahí, 12:55. Se le intuba, se hace masaje y sale a las 12:57. Exactamente. Por resucitado paciente, le pasan 2 paquetes globulares, 2 plasmas y 2 cloruros de sodio a un renal crónico terminal. Si el paciente se agita, se administra midazolam. Entonces, en esas condiciones, y hace hipotensión, entonces se le inicia noradrenalina, dosis moderadas, altas, y llega a la UCI 120 de frecuencia cardíaca, en shock, tenía 6 de lactato en ese momento, y eso es 4 de la tarde más o menos. Este paciente había hecho paro cardíaco, y el post-paro estaba en shock, y averiguando cuál era sido la causa del shock, la hemoglobina con la que entró a salir era 11, cuando llega a la UCI un control era 11 también. Le tomamos un electrocardiograma y por frente hecho un paro, un infarto, arritmia, el electrocardiograma era igualito al preoperatorio. Enzimas cardíacas no se habían movilizado. Le sacamos unos gases, ahí se llama la atención que tiene pH 7.1 con un CO2 de 70. Por ahí debe haber corriente. Le ocultamos el murmullo vesicular, estaba disminuido de la base izquierda, dijimos de repente hecho una motora por un catéter. Le sacamos una placa, no había nada normal. Como de elevación de diafragma, ¿no? Entonces, en el acceso de las 8 de la noche que ya estaba saliendo de tomarle una placa. Entonces, al momento de tomarle la placa, la gente abre los ojos. No sabía qué pasaba. Tranquilo, don Carlos. ¿Alguna molestia? Le dolía la mano, pues, y además empezó a hacer taquicardia, 130, 140, 150, lo que pueden saber. Y lo peor es que de esos pacientes en donde viene la presidencia ejecutiva a ver qué pasó. Viene el gerente del hospital a verlo a la mañana. Pues, preocupado todo el mundo porque había entrado por una cirugía electiva, estaba en shock, había hecho paro, sabíamos cómo iba a evolucionar. A la hora que lo dejo, el médico que vimos la radiografía parecía algo de descongestión y como le habían pasado 2 paquetes, 2 plasmas y 2 cloruros a un renal crónico, le dimos a dializarlo mejor. Lo dializan en la noche y el día siguiente yo voy y seguía con 150 frecuencias cardíacas. Pero ya estaba despierto.
Eso era bueno. Entonces el paro no había tenido un efecto sobre el sistema nervioso. Entonces me pongo a revisar la historia y era bien interesante, porque cuando ingresa para hospitalizarse el paciente, su presión normal era 80-40. El día 8. El día 12 llaman emergencia urgente porque el paciente tenía 70-40. Y cuando va el médico a verlo, dice, paciente estable, despierto, lúcido, orientado, no requiere molestias. 70-40, su presión 80-40. Les cuento la historia porque se le ha mantenido con vasopresores, tratando de mantener una media de 80, más o menos 120, 80, y esa no era su presión. Entonces quedamos en bajarle los vasopresores poco a poco. Y hoy día ya me encuentro despierto, con 100 de pulso, presión 170, 160. ¿Y qué me pasó? Entonces, le cuento todo esto porque esto de la presión arterial menor de 90 es como promedio, pero es muy importante saber la presión inicial del paciente, ¿me entiendes? Es muy importante. Y si habíamos estado administrando catecolaminas a alguien que no lo necesitaba. Entonces, es muy probable que haya hecho un paro cardíaco por lo que con anestesia general les ponen usualmente fentanilo, hipoventila, y ese CO2 alto ha hecho hipercapnia, bradicardia y paro. Y ha salido rápido por eso también. La otra opción, ¿y por qué necesitó vasopresores? Porque consumíamos que 70-40 era anormal. Y de otro lado, es posible que un paciente que hace paro haga algo de shock vasodilatado, pero lo más probable es que no lo necesitamos. Porque si asumíamos que bajaba la media, que bajaba la presión arterial al 90, 80, y asumíamos que eso no era normal, pues, ¿no? Pero revisando la historia, esa era su presión normal. ¿Okay? Pero la presión arterial de un paciente, si bien cierto es un parámetro en promedio de los pacientes, es muy importante cuál es su presión previa. ¿Okay? En todo paciente crítico sabemos que la ABCD es muy importante, que hizo el sistema de la vía aérea permeable, si ventila adecuadamente, cómo está la presión arterial, cómo está el cerebro, cómo está la temperatura. ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Quieren ver la otra? Ya. Esta clasificación viene de 1972 y hasta más o menos hace unos 5 años los libros de medicina interna hablaban de clasificación de shock, que era una mazamorra, no lo entendía yo tampoco. Pero esta clasificación es la que más vamos a usar y que deben usar ustedes para saber cuando enfrentan a un paciente de shock qué van a hacer, además, porque la definición de cada una de estas condiciones les va a dar una idea de qué es lo primero que vamos a hacer, qué es lo primero que vamos a corregir, ¿cierto? Y en general los pacientes con la clasificación es shock hipovolémico, cardiogénico, distintivo y obstructivo. Y en general el hipovolémico entonces disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión diastólica del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, se produce shock y puede haber disfunción múltiple de órganos si no se corrige. En el caso del shock cardiogénico igual hay una disfunción cardíaca, infarto, arritmia, infarto, arritmia, miocarditis, puede ser insuficiencia cardíaca grave, disminuye daño miocárdico, disminuye la presión sistólica y diastólica, disminuye el gasto cardíaco con aumento de la latencia vascular sistémica, disminuye la presión arterial media, shock y falla orgánica múltiple. Y en el shock obstructivo igual, ¿no? Cuando hay un neumotórax a tensión, un taponamiento pericárdico, una embolia pulmonar, todo esto disminuye la función sistólica y diastólica, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular sistémica. En estos 3 tipos de shock hay gasto bajo, resistencia vascular sistémica incrementada. Y el paciente usualmente viene pálido, sudoroso, con cianosis, pulso muy disminuido, mucha taquicardia, signo de llenado, signo de hipoperfusión marcada, llenado capilar lento, que tienen gasto bajo y hay vasoconstricción. Entonces hay piloerección, sudoración profusa, inclusive puede haber algo de cianosis. A diferencia de este shock distributivo bandido, que se refiere, uno de las formas, como vamos a ver, del shock distributivo es el séptico, pero el anafiláctico, el neurogénico, la insuficiencia suprarrenal, son causas de shock distributivo, y se llama distributivo porque el problema, más que en la bomba cardíaca, que puede haber un componente también, es una vasodilatación que se produce fundamentalmente. Y en esa vasodilatación disminuye la resistencia vascular sistémica, el paciente puede estar rubicundo, en un shock anafiláctico el paciente está rubicundo pero sin presión.
En un shock séptico igual, paciente febril, vasodilatado, peripotenso. ¿No? Impulsos altómicos, es decir, con una buena función cardíaca, pero en shock. Y fundamentalmente aquí, cuando baja el gasto cardíaco, el output cardíaco, aumenta la resistencia para tratar de mantener una presión arterial media adecuada. En el caso que baje la resistencia sistémica, el gasto cardíaco aumenta. Entonces el paciente puede estar rubicundo, puede estar febril, y aumenta el gasto cardíaco para mantener una presión arterial media. Si eso no se corrige, ahí producen trastornos a nivel celular, mal distribución de flujo, disminuye la presión media, se produce shock y falla orgánica múltiple. Entonces, la vía final común es una falla orgánica múltiple si no corregimos cualquiera de estos, ¿sí? Falla renal, falla respiratorio, disfunción hepática, coagulopatía, coagulación intravascular terminada y arriba, pero. Este tema del transporte de oxígeno también es muy importante, porque si ustedes recuerdan que la célula necesita una determinada, la mitocondria necesita una determinada cantidad de oxígeno. Lo que le llega de oxígeno, el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno tiene que estar equilibrado. Y el transporte de oxígeno está fundamentalmente está establecido a través de un contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Y este contenido arterial de oxígeno va a depender de la hemoglobina. Por lo tanto, si un paciente tiene una anemia aguda, puede haber un transporte de oxígeno inadecuado, por lo tanto, un contenido arterial de oxígeno y un gasto bajo. Esto es 1,32 es la cantidad de mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina por la saturación de oxígeno. Entonces, el paciente que está hipoxémico, su contenido arterial de oxígeno está disminuido y si persiste mucho tiempo, como cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, el paciente puede estar agitado, hipertenso, pero si hay una hipoxemia muy marcada puede llegar al shock, ¿no? Entonces tenemos que corregir la hemoglobina en un paciente que está en shock, ver cómo está la hemoglobina, cómo está su oxigenación y cómo está su frecuencia y su gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta en cada contracción. Y eso puede estar disminuido porque está hipovolémico, puede estar disminuido porque hay disfunción ventricular, un infarto de miocardio, una cardiomiopatía, una insuficiencia cardíaca, que tengo que ver qué está pasando con esto, por qué está bajo ese gasto cardíaco, o puede estar algo, un shock séptico. El otro tema es el consumo de oxígeno, que lo vamos a ver luego. Entonces, siempre acuérdense que el contenido arterial de oxígeno, el transporte de oxígeno va a depender del output cardíaco por esta formulita. Y ustedes tienen que ver si necesitan transfusiones, si necesitan mejorar la oxigenación o si necesitan mejorar la presión arterial. Nuevamente insistiendo en que los diversos tipos de shock, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, pues si no va a entrar en shock. Más tarjeta y como Entonces, nuevamente acá el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, ven ustedes, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo son shock con gasto cardíaco bajo, nuevamente. Y ustedes clínicamente lo van a ver. El paciente está pálido, sudoroso, y una resistencia vascular sistémica elevada. La diferencia de los distributivos, ¿no? En fase temprana, siempre el gasto cardíaco puede estar alto, resistencia vascular disminuida, y como vamos a ver después, un paciente con un cuadro de shock séptico que está severamente depletado de volumen, inicialmente puede presentarse como un hipovolémico. Le pasan líquidos y eso cambia. Esta es la cuña y la PVC son parámetros hemodinámicos que uno puede medir. Usualmente aquí en el hipovolémico está disminuido porque le falta volumen. El cardiogénico, si está con falla cardíaca, puede estar normal o alto. El obstructivo siempre está alto porque un taponamiento, una embolia pulmonar, una motora, aumenta la presión intratorácica y la PVC va a estar ingurgitado. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Luego pálido, sudoroso, patinéico, llenado capilar lento, gasto bajo. Luego la ingurgitación yugular o el colapso de la yugular. Si está colapsada la yugular, es probablemente tipo hipovolémico. Si está ingurgitado, pienso que es cardiogénico obstructivo. ¿Okay? O está con un embolia, ¿no? Y el distributivo es un poco más complicado porque se mezclan, como vamos a ver ahora, y analizaremos un poco el séptico, ¿verdad? Acá hay unas diapositivas de un paciente con trauma. El paciente con trauma al final tiene una motora, tiene un shock muy mixto realmente, porque podría tener
Como ven ustedes, un paciente con trauma, un hipovolémico que sangra, un shock obstructivo que tiene neumotoras de tensión, y si tiene construcción cardíaca, algo de compromiso miocárdico. ¿Okay? Esta es la clasificación de 72 de Max-Harry, Wade y Chavi, siempre está usado. Y cuando hablamos de shock cardiogénico nos referimos al shock cardiogénico asociado a problemas mecánicos, o sea, un infarto, ¿no? Hepático, una arritmia, un paciente que tiene fibrilación auricular con 150, un flúter de 250 puede dar shock. Entonces es un shock cardiogénico, hay que cardiovertirlo ahí, ¿no? Y en el caso del infarto, solucionar el infarto o ponerlo en un sistema de soporte mecánico también. Entonces, las causas de shock cardiogénico no solamente es un infarto miocardio, una insuficiencia cardíaca severa puede llevar al shock. Una arritmia con respuesta ventricular alta puede llevar al shock. Y el hipovolémico es el hemorrágico, y el no hemorrágico se refiere pues, a náuseas, vómitos, diarreas, poliurias. En el shock distributivo está el anafiláctico, el neurogénico, insuficiencia suprarrenal y el séptico. Este neurogénico está asociado fundamentalmente a los pacientes que tienen trauma medular, por ejemplo. Una sección medular por un accidente de tránsito puede dar un shock neurogénico. Y eso es porque se secciona el sistema nervioso simpático y se produce una vasodilatación. Es como si le pusiéramos una anestesia peridural también. Se produce vasoplegia. Ya no hay control de la vasoconstricción. Entonces el paciente hace hipotensión, gastos bajos y hace una vasodilatación también. Y para compensar sube el gasto cardíaco. Entonces en los neurogénicos siempre está algo relacionado al sistema nervioso central, médula, sobredosis de barbitúricos puede haber, ¿no? En general la anestesia general para una cirugía produce un shock vasodilatado de alguna forma. Por eso siempre hay una controversia cuando un paciente ingresa sale de operación. En general los anestesiólogos dicen, bueno, está en ayuno previo a la cirugía, pásale 1 litro de cloruro o si no un par de hemacel, porque va a ser hipotensión. Pero realmente la hipotensión de la anestesia general es un shock vasodilatado. Ustedes dan anestesia general, hay compromiso del sistema nervioso central, el sistema de control neural, el sistema nervioso simpático disminuye y por consiguiente no hay vasoconstricción adecuada. Y ya en los últimos años los anestesiólogos, muchos de ellos han entendido que esto más se soluciona con un poco de noradrenalina, más que dar el fluido. Porque dar el fluido se implica ponerlo en balance hídrico positivo y eso es más edemas en las suturas, especialmente los cirujanos que van a hacer acá atrás de cirujanos, el porcentaje de la promoción que el doctor Guamán está reseteado porque sean cirujanos, eso es bueno. Pero tienen que entender que las edemas y la balance hídrico positivo para los pacientes quirúrgicos no es bueno. No cicatrizan bien las heridas, las suturas vuelan, dehiscencias, ostomías, abscesos residuales, etc. Bien. Y el shock obstructivo, embolismo pulmonar, taponamiento, neumotoras. Un dato muy importante es este tema del shock hemorrágico. Esta es una clasificación de la Sociedad de Cirugía que da los cursos de trauma, soporte avanzado de trauma, Advanced Trauma Life Support. Dice que hay 4 tipos de shock hipovolémico, y eso es muy importante que ustedes también lo entiendan. Ustedes van a tener pacientes que están sangrando y se mantienen con buena presión, aunque taquicárdico. Entonces miren ustedes, y esto es para entender cómo nosotros tenemos un volumen sanguíneo que está distribuido. ¿Cómo está distribuido el volumen sanguíneo? ¿Qué porcentaje crees que está en la arteria y en las venas? ¿Cuál es el volumen sanguíneo normal? Una cantidad. 5 litros. ¿No es cierto? 5 litros. En general es 70 mililitros por kilo, porque 1,50 m no puede tener igual que 1,90 m. 70 mililitros por kilo más o menos. 70 es un buen número de acordarse para varias cosas. 70 frecuencias cardíacas, 70 mililitros por kilo. Ya, entonces 5 litros. De esos 5 litros, ¿cuánto crees que está en el sistema arterial? Bueno, en las arterias. Ah. Creo que era 25-30. 25-30. ¿Sí? 40%. Ahí atrás,
Mira cómo se tapa la cara con la otra cabeza. ¡Hola! Atrás. ¿Qué he preguntado? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje del volumen sanguíneo está en las arterias y qué porcentaje está en la vena? ¿Podrías mostrar tu carita un poquito más acá? Porque la otra cabezota no me deja ver. Ay, ¿qué porcentaje está en las arterias y qué porcentaje está en las venas? Antes que te duermas tú, estás bien echadito, ¿eh? Sí. 40. Acá. Hay dos venas por cada arteria. Hay más volumen. El sistema venoso es un sistema muy importante de reserva de volumen. Y lo que se sabe ya hace muchos años, desde la época de Guyton, pero que no lo estudiamos muy bien, es que inclusive el sistema venoso visceral tiene una capacidad de reserva mucho mayor que inclusive que las extremidades. Y que nosotros, por ejemplo, ahorita están sentados, está funcionando 1/3 de su volumen sanguíneo. Y en las vísceras, en el abdomen, el sistema venoso portal, están circulando a una menor velocidad y no participan muy directamente de la presión arterial. Todo eso empieza a funcionar cuando ustedes les van a tomar examen y corren, cuando están haciendo deporte. Y vieron ustedes acá, por eso es que ustedes pueden entender lo siguiente, ¿no? Miren, pérdida hasta 750 mililitros de sangre, y que es un 15% del volumen sanguíneo, y casi no hay taquicardia, la presión está normal, un poco de la amplitud del pulso aumentada, porque la amplitud del pulso se refiere a la diferencia de aumentada, aumentada, diferencia entre sístole y diástole, frecuencia respiratoria normal, el débito urinario sigue orinando más o menos, ligera ansiedad, y uno puede corregirlo con cloruro de sodio. El paciente pierde entre 750 y 1500 de sangre, 30% de volumen, un poquito de taquicardia, presión normal, amplitud de pulso disminuida, más vasoconstricción ahora sí, frecuencia respiratoria un poco más aumentada, el débito urinario tiende a disminuir, moderada ansiedad. O sea, recién hay síntomas cuando uno pierde 1500, 2000, 2 litros de sangre. Eso implica que hay un volumen sanguíneo que nosotros tenemos de reserva y es el sistema venoso que inyecta esa sangre. Yo siempre hablo, digamos, un reto de fluidos, un reto de sangre que tiene uno de reserva. Y por consiguiente el paciente puede estar sangrando este volumen y puede no tener manifestaciones hemodinámicas, pero ya lo está perdiendo. Entonces, el paciente, es muy importante que usted lo entienda, y es el sistema venoso el que explica esto, ¿verdad? Acá ya está confuso, desorientado, que hay que pasar sangre, acá también. Y ya no hay nada. La de seguridad de la UCI la diagnostica, ¿no? Perdió más de 2 litros, chocado, frecuencia respiratoria 35, débito urinario no tiene, confuso, cianótico, etc. Entonces, cuando hay hipovolemia, por eso la clasificación es muy útil, ¿no? El descenso de la precaria, yo tengo que mejorar ese volumen. Cuando hay shock cardiogénico, hay una disfunción cardíaca, tengo que ver la forma de mejorar esa función cardíaca. Si hay un shock obstructivo, tengo que solucionar, pues, embolia pulmonar, trombolisis, taponamiento pericárdico, una pericardiocentesis, o si es un neumotórax de atención, drenaje motor. Y en el caso que les he mencionado, hemos tratado de investigar todos esos factores. Entonces, si había un infarto, si había hipovolemia con la hemoglobina, si había un neumotórax de atención con la placa, ¿sí? Y aparentemente estaba además en shock, y con 0,21, o sea, estaba respirando, saturando 95 y ni siquiera necesitaba oxígeno. Y en el caso del vaso dilatado, sí tenía un componente aparentemente descenso de la resistencia, pero creo que no necesitaba los expresores de necesidad. Si hay un infarto de shock, ST elevado de 2, de 3 y en ABF, ¿no? ¿Diagnóstico? ¿Infarto de dónde? Cara. De 2, de 3 de ABF. Inferior, esto es carga pragmática. Entonces, cuando un paciente tiene esto, puede hacer hipotensión. Pero recordemos que el paciente con infarto puede estar en unas horas. La idea es que lo resolvamos en la primera o segunda hora del problema. Pero no es infrecuente que los pacientes se resistan a ir al hospital,
están hipotensos, sudorosos, con náuseas, no dicen nada a la familia desde las 2 de la mañana hasta las 6, y ahí le avisan para que pueda sacar el carro o conseguir un taxi. Y llegan hipotensos, después de tener sudoración, náuseas, y están hipotensos. Entonces, si ha sucedido esa historia, probablemente necesite fluidos inicialmente. A no ser que esté en edema agudo del pulmón, pueden pasarle líquidos. ¿Me entienden? Entonces, no todo paciente con infarto tiene hipotensión tiene shock halogénico. Puede haber un componente, usted le pasará un litro de cloruro, un hemacel de 500 y verán cómo responde. ¿Okay? Puede estar frío, etc. Causas por un infarto, una miocardiopatía, miocarditis, etc. Y esto es fundamentalmente la causa del problema. Si hay una embolia pulmonar importante, también, ¿cierto? Y este tema de la embolia pulmonar, lo más frecuente es que sea una disnea súbita, hipotensión, dolor torácico, y tiene una radiografía generalmente normal. Hay sobrecarga del lado derecho, el embolismo pulmonar hay una obstrucción en la arteria pulmonar, por lo tanto el llenado celular izquierdo es inadecuado, hay dilatación de las cavidades derechas, un ecocardio puede ser útil, pero lo que ustedes le piden es una tomografía con electrohidrato multicorte con protocolo de TER. Y si hay shock, hay que trombolizar como si fuera un infarto. Si hay un taponamiento pericárdico líquido, pericardiocentesis, una aguja en el espacio subsifoideo izquierdo, y una agujita con cuidado, y para que no perforen el ventrículo, y sale un hemopericardio. Los pacientes que hacen un infarto pueden haber destrucción de la masa muscular y para un hemopericardio. Una contusión torácica puede haber, una herida pensopenetrante puede perforar. Producirse un hemopericardio, una neoplasia puede generar esto también. Esto para que lo revisen con calma, ¿ya? Es una deuda de oxígeno que está relacionada a la deuda que ustedes tienen con la universidad. ¿Ya? Pero que hay que repagar la deuda de oxígeno. Trata de explicar por qué hay trastorno celular. No vamos a entrar en detalles porque no tengan tiempo de leerlo. Pero lo que pasa es que como no hay reporte de oxígeno adecuado a la mitocondria, hay una deuda de oxígeno y eso no se corrige inmediatamente. Hay una deuda en el shock y el post-shock se va a ir corrigiendo poco a poco. Y a la medida que ustedes lo corrijan más rápidamente, ese periodo de injuria, de deuda de oxígeno, se va corrigiendo y se acabó. La mayor manifestación de esa deuda de oxígeno es el metabolismo anaeróbico. Por eso es tan importante en los diversos tipos de shock el dosaje de lactato. Unas gases arteriales van a servir mucho a un paciente. A veces no se cuenta con eso, poder sacar nada completo, ¿no es cierto? Pero creo que en la mayor parte de los hospitales ahora sí tienen gases arteriales. Un pequeño dato nomás es que cuando el paciente está en shock y le ha empezado epinefrina, la epinefrina sola aumenta el lactato, ya pierde, claro, así como que pierde la sensibilidad para usarse como parámetro de seguimiento de ese shock. Porque a veces ustedes piensan fluidos, no responden, les ponen adrenalina, no responden, les ponen vasopresina, no responden, terminan con adrenalina. Si no tienen vasopresina, noradrenalina. Y la adrenalina sube el lactato. Entonces, como que ya me quita una arma para poder hacer el seguimiento del paciente en shock. Ahí le pongo que el lactato puede dar indicador muy alto, 8, 10, 15, 20, alta mortalidad, pero si lo corrigen rápidamente, eso es un buen parámetro. Este paciente tuvo 8 de lactato. Cuando estaba en la UCI llegó a 6. Estábamos preocupados en la noche de todas maneras. El día siguiente, 4. Hoy día tengo 1. Entonces, un buen parámetro de seguimiento, pero no como único parámetro, todo, la parte clínica, la gasométrica, etc. Ahí está para que ustedes... El otro tema es acerca, por ejemplo, este concepto es bien interesante. Muchas veces los pacientes vienen en shock y no están con fiebre, con shock séptico, especialmente los ancianos. O un paciente con trauma, bien hipotérmico. La hipotermia, para el shock, para algunos es un mecanismo de autopreservación. Pero definitivamente las guías nos dicen que tenemos que mejorar la hipotermia, porque genera trastorno de coagulación, etcétera, pero ese tema está en discusión. Entonces, de todas maneras es importante corregir la temperatura. Y se puede corregir con soluciones calientes. Ahora se puede calentar el cloruro de sodio, etc.
la sangre que ponemos a un paciente, preferible que esté caliente. Y si hay que calentar el baño María, no se le ocurre con su leche ahí junto el baño María, porque si no se produce el líquido del glóbulo rojo. Ya. Por ejemplo, nosotros decimos, está oxigenando bien, tiene 200, perfecto. Más de 200 también es tóxico el oxígeno. Suficiente con menos de 200. Ya, ahí tienen para que revisen, lindo. ¿Ah? Chao. Ya. En los últimos años, y eso es, ya ustedes seguramente van a... Antes decíamos, paciente en shock, politraumatizado, inclusive en el centro del hospital de Maryland, que es un centro de trauma muy importante en el mundo que ha producido mucha investigación, decían, usted hipovolémico, cárgalo de líquido. Y si hace edema pulmonar, no importa, le ponemos furosemida o lo dializamos. Entonces los pacientes quedamos hinchados con quemosis, hinchados, con problemas, ellos usan más lactato horrible, ¿no? Pero igual. Entonces, y esa escuela era la que teníamos hasta hace unos 10, 8 años. Pero hace 8 años empezó es favorable la fluidoterapia en los pacientes de shock, sea muy liberal o debe ser un poco más restrictiva. Porque se ha visto que mientras los pacientes que hacen shock y en las 24, 48, 62 horas tienen un balance hídrico muy positivo, tienen más mortalidad. Más edemas, más difusión renal. Y lo que pasa es que ese edema que vemos aparentemente externo, estético, pues se hinchan las manos, los brazos, la cara, las extremidades, los órganos, inclusive los testículos están muy edematosos, con agua. Eso no es bueno, porque ese edema también se transporta a nivel intercelular y por lo tanto el transporte de oxígeno es inadecuado. ¿Entienden? Hay un espacio mayor que tiene que pasar de capilar a la célula y por tanto no es bueno eso. Entonces cada vez menos se buscan métodos para dar una fluidoterapia más personalizada. Y vamos a ver eso también. Ahí tienen ustedes ya. No sé si escucharon esos casos del hospital Almenara, una chica que terminó con amputación de los brazos, de las manitos y de las piernas. Pero ella tenía un shock séptico, una coagulación intravascular diseminada y tenía que sacarle de sus piernitas. Yo creo que ha participado en el Panamericano. No. Me pareció ver. Hay una chica muy linda que... Bueno, entonces hay que usarlo pero a determinada dosis. La dosis y debe ser simultánea a la fluidoterapia, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, como vamos a ver, ya. Uno de los shocks más importantes que ustedes van a ver es el shock séptico. Entonces el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo más o menos, ya saben qué cosa hacer. Probablemente a todos ellos inicialmente uno les tiene que pasar fluido, pero hay que darle solución a la causa. En el caso de la sepsis es un poco más complicado. Primero, hacer el diagnóstico. Entonces, miren ustedes, Sir William Osler, clínico de muy reconocido prestigio británico en Londres, en 1904, dijo, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente en la sepsis muere más por la respuesta de su cuerpo a la infección que por la propia infección. Bueno, el maestro dice que si Sir William no les pasaba visita y sus alumnos iban en la cola y decían, sígamelo, bueno, pasaba visita a todos sus pacientes. Y eso nos contaba un médico que estuvo en ese hospital de Dr. Bors. Entonces, acá simplemente figuras de pacientes con absceso pulmonar, bronconeumonía, nódulos de una bacteremia con coagulación intravascular intestinal y tenía abscesos hepáticos. Veía que tenía un cáncer. Esta es una sepsis por cáncer generalizado. Los virus también dan cuadros sépticos, ¿no? Y eso lo hemos aprendido con la epidemia de la influenza. El paciente viene con catarro, malestar general, mialgias, insuficiencia respiratoria, shock por el virus. Las bacterias dan el 80-90% de sepsis, pero los virus dan sepsis, los hongos dan sepsis. Ocasionalmente la gente. No está estrictamente limitado a las bacterias. Si yo no encuentro gérmenes, tiene una tuberculosis generalizada, de repente también produce problemas de sepsis.
Y para manejar mejor desde el año, a ver, en el año 1994, 1992, hubo un doctor, Roger Bond, este investigador privado. Roger Bond fue un médico que empezó a decir, bueno, no podemos estudiar bien la sepsis, porque todo el mundo habla de sepsis, sepsis severa, septicemia, shock séptico, y no había criterios unificados en 1992. En el 92 él dice, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué le parece para poder trabajar mejor este problema de la sepsis? Entonces él hace una clasificación de sepsis severa y shock. A partir de ahí empieza a trabajar toda una serie de definiciones para poder homogenizar el manejo. Porque algunos decían mortalidad en la septicemia, mortalidad en el shock séptico, y no había mortalidad en la sepsis. Entonces no había criterios unificados. Y en este tema se empezó a trabajar el año 1992, posteriormente el 2002, y progresivamente 2006, 2008, salieron unas guías que se llamaban campaña para la sobrevivencia de la sepsis, guías internacionales, las cuales decían que el 2008, el 2012, ¿no? Las cuales decían, después posteriormente salieron 2016, que son las últimas, salieron unas 2018 que se quieren implementar, pero como vamos a ver ahora hay algunos problemas. Y el tema de la sepsis, en primer lugar, hacer un diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces, al identificar primero la sepsis, se usaban los criterios de SIRS, ¿no es cierto? 2 o 3 criterios de SIRS, más un poco probable de infección en la sepsis. Y que en las primeras 3 horas había que medir lactato, obtener hemocultivos antes del antibiótico, administrar antibióticos ya perfecto luego de la toma de cultivos, y para una fluidoterapia racional tienen que dar 30 mililitros por kilo si la hipotensión o el lactato está en más de 4. Y esto debería ser en las primeras 3 horas. Y eso se ha estado aplicando desde el 2002, 2014, en toda parte del mundo, inclusive las compañías de seguro. Que evaluaban cuando se manejaban en otros países el paciente con sepsis, y si usted no había hecho eso en las 3 horas, y en las siguientes 6 horas no había administrado vasopresores para estabilizarlo, no había puesto un catéter central para medir una serie de cosas, la PVC, no se lo pagaba. Así de sencillo. Acá hay un poco más de criterio individual, no hay supervisión sobre eso, de tal manera que seguramente dentro de poco va a empezar a funcionar eso, ¿no? Pero entonces, en el cuadro de sepsis, primero hay que diagnosticar, y debido a que hay hipoperfusión tisular, acercar unos gases, sacar hemocultivos y iniciar antibióticos dentro de la primera hora, como si fuera un infarto en miocardio, como si fuera un ACV isquémico. Entonces he visto que si ustedes diagnostican y demoran 4 o 6 horas, como a veces sucede hasta 8 horas en el hospital, la mortalidad se duplica o cuadruplica. La mortalidad podría estar en 20%, se va a 40, 60 así logarítmico por cada hora. Entonces cuando ustedes vayan a trabajar al hospital, vamos a manejar una sepsis, muy señorita, necesito piperacina, sabatán o ampicilina, clavulanate, necesito que le ponga ahorita. Y el de farmacia, el interno, tráemelo ahorita. Es que tengo que ver, este paciente está con sepsis, es una emergencia, tráemelo ahora. Si no quieres hacerlo, yo te lo pongo en la historia. No quiere traerlo y aumenta su mortalidad porque el señor, ¿cómo es su nombre? Así tenemos que hacer eso para que operen a los pacientes, los traumatólogos, los cirujanos, los no buenos cirujanos, no van a ser de la Ricardo. Los cirujanos de la Ricardo van a operar a todos los que sean necesarios. PVC de 8, saturación de sangre venosa central 70, y hay que normalizar el lactato, ¿no? Ese es el objetivo. Esto no ha cambiado, ¿ya? Pero han querido sacar las guías del 19, ¿no? Con las guías del 18, para que todo esto se haga en la primera hora. Y nosotros les he traído esa presentación porque estaba en una reunión y en donde uno de los autores, Philip Dellinger, ha presentado a la primera hora todo lo que hay que hacer, pero no lo estamos usando en Estados Unidos porque los seguros han puesto y ha salido una nota en el New York Times como que en una hora van a hacer diagnóstico, tratamiento, y al final las compañías de seguro no van a pagarle nada, porque no es tan fácil hacer en una primera hora, estabilizarlo al paciente en una hora, ¿me entiendes? Entonces, todo esto sí es válido en las primeras 3 horas hasta ahora, ¿okay? Y que hay que dar antibiótico en la primera hora, ¿sí? Y estabilizarlo máximo en las 6. Ustedes seguramente van a darse cuenta que muchas veces llega emergencia, saque su ticket,
y a no ser que esté muy chocado, entra en el shock trauma. Pero inclusive ahí se le indica el antibiótico, se lo indica, se la receta, la técnica va a estar recabando la receta de todos los pacientes. Mientras baja a farmacia y hace una cola para el resto del hospital, 2, 3, 4 horas, y tiene que entregarle a cada uno de los pacientes. Y otro detalle más interesante, me di el trabajo de ver a qué hora se le daban los antibióticos a los pacientes que estaban con sepsis. Y todos tenían un horario así, de 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Así, todos. Yo hablé con el jefe de enfermeras. Los pacientes no ingresan a esa hora. Eso quiere decir que alguien ingresa a las 2 de la mañana y esperan a las 6. Que ingresa a las 8 de la mañana y esperan a... O sea, adecuaban su horario de descanso a otra persona que no entendían que había que darle a la hora, ¿no? Ahora que hemos dicho, ya estamos más pesados con la hora de la administración de antibióticos. Pero no solamente eso, sino que hay que tratar de mantener una glucosa adecuada, porque la hiperglicemia, más inflamación, más lesión endotelial. En los pacientes con shock refractario que necesitan vasopresores y no se estabiliza, uno podrá usar corticoides, hidrocortisona 50 miligramos cada 6, algunos ponen 100 cada 8. Se necesita ventilación mecánica también, y necesita un catéter venoso central monitoreo de la diuresis y todas las funciones vitales. ¿Qué se usa? El monitor, pero si no tienen monitor, ustedes ponen una hojita y cada hora, cada media hora, dependiendo de la... Ustedes pueden controlar frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, simetría, PVC y diuresis, y ustedes van a funcionar mejor. Y eso a veces es más importante que lo que hay que tener el monitor, ¿no? Un buen médico que desea sacar adelante al paciente, y más rápido, mejor. Este es la catéter arterial. Si uso vasopresores, seguramente es mucho más fidedigno. Más fidedigno una línea arterial que un tensiómetro no invasivo. Esta es una de las últimas charlas que yo asistí a un profesor, Jean-Louis Tebol, francés. Y es una presentación bien interesante que ustedes, hemos visto que en primer lugar que la presión arterial de oxígeno es 90, 95, ¿no es cierto? La presión arterial. Y la saturación debe ser alrededor de 100 o 90. La sangre venosa tiene un PO2 más o menos de 40 y una saturación de 75, 70. Eso quiere decir que si la saturación de la sangre arterial, si consideramos el cuerpo como una gran célula, y le hago un AGA, la sangre, el oxígeno que le va a llegar es 100% de saturación, 95, uno normal. Si le saco una sangre venosa de la vena cava superior, a través del catéter central, voy a sacarle la sangre venosa, y normalmente debe ser 70 la saturación, 40 de PO, 70 de saturación. Eso quiere decir que todas sus células en conjunto han extraído un 30% de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que necesita normalmente el cuerpo. Cuando a la célula no le llega suficiente oxígeno, extrae más oxígeno. Por lo tanto, un paciente puede tener 100 acá, pero acá tiene 60, 55, y se está extrayendo más oxígeno. Esa saturación de sangre venosa central no es buena, porque quiere decir que no le está llegando suficiente oxígeno. Entonces ustedes analizan el caso y dicen, ¿cómo está su contenido arterial? ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Cómo está la oxigenación? ¿Cuál es la causa? Tengo que corregir ese gasto cardíaco porque el transporte de oxígeno es inadecuado y eso va a depender del contenido y del gasto cardíaco, ¿entienden? Y entonces, así como esta sangre venosa central debe estar alrededor de 70, si está disminuida, que la célula está trayendo más oxígeno, ustedes pueden usarle como parte, así como el lactato, ¿no? Si el lactato está alto, muy bien. ¿Cómo está la saturación venosa central? Está baja. Hay que corregir, hay que mejorar el transporte de oxígeno. ¿Cuánto está la hemoglobina? Está en 5, paquete globular. Si hay disfunción ventricular, hay que poner un inotrópico de repente, una ecocardio podría ir. Pero hemos encontrado algunas cosas interesantes que a veces no lo usamos. El CO2, más o menos, pero vamos acá. El CO2, así como veo un AGA, la saturación de oxígeno que es 100 con un PO2 de 90, y la sangre venosa central con una saturación de 70, que de repente un paciente de shock está en 60 o 55, también me interesa saber la diferencia arterio-venosa del CO2. El CO2 también va a ser útil como monitoreo igualito que el lactato. Y normalmente la diferencia entre la sangre arterial y venosa es de 6 milímetros.
Más de 6 entre venoso y arterial está hipoperfundido. Así como ustedes usan parámetros clínicos, funciones vitales, el lactato, vamos a usar ahora el CO2, ¿ok? La saturación de sangre venosa central del CO2. Y acá nos muestra cómo el área bajo la curva de la saturación venosa central puede ser útil, y cómo la saturación de sangre venosa central es útil, pero no tan bueno como el contenido arterio venoso de oxígeno, y no tan bueno como la diferencia de CO2 arterio venosa. Y acá ya se complica un poquito, pero es interesante porque la diferencia de CO2 sobre el contenido arterio venoso de oxígeno podría ser un parámetro mucho más cercano. Entonces, puedo usar la saturación venosa central, puedo usar la diferencia de CO2, y si tengo el contenido arterio venoso de oxígeno, divido la diferencia de CO2, y si esa diferencia de CO2 con el contenido es menor de 1,4, tienen más sobrevida que si tienen más de 1,4. La diferencia de CO2 de 6 milímetros, más de 6 necesita transportar mejor oxígeno. Esa diferencia de CO2 sobre el contenido arterio venoso de oxígeno mayor de 1,4 no es buena. ¿Me entienden, no? Se van a poder usar ese parámetro además de los parámetros clínicos, de diuresis, etc. El lactato, saturación de sangre venosa central menor de 70, el CO2 mayor de 6 malo, y esa ratio CO2 arterio venoso de oxígeno mayor de 1,4. Independientemente de hipoxia, de presencia de hipoxia, es el CO2 normal, normal o alto, quiere decir que el gasto cardíaco está alto o normal. Si está alto, se espera que probablemente el gasto cardíaco esté bajo. O sea, un CO2 alto, más de 6 milímetros, por algún motivo ese gasto no es adecuado para ese paciente. Entre todos los parámetros y variables incluidos en un análisis multivariado, esta ratio y el lactato fueron predictores de mortalidad. ¿Okay? Entonces ustedes pueden decir, oye, tengo que corregir esto porque se me va a morir el lactato, saturación venosa, pero entre el lactato y saturación venosa es mejor el ratio CO2 diferencia arterio venosa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar el fluido? Cristaloides, salino, coloides. Dice, dan 30 mililitros por kilo. El paciente que sangra masivamente queda más. Si sangra masivamente te darán 2, 3 paquetes globulares, macel, cloruro, plasma. Y si hay un sangrado masivo, como vamos a ver seguramente en trauma, cada vez más damos todos los componentes, más tempranamente. Paquete, plasma, crío. Y especialmente el crío precipitado en el paciente que sangra con un trauma, porque si usted, antes decíamos, dale toda la cantidad de fluido después le solca, pero si sangra masivamente, el cloruro, el coloide, diluye los factores de coagulación, diluye el bicarbonato, se produce más acidosis. Entonces puede haber más mortalidad si no corregimos en el que sangra los componentes sanguíneos, paquetes, plasma, crío, especialmente crío, porque el fibrinogen cae rápidamente y se encuentra que está relacionado a la mortalidad. El paciente que sangra un sangrado masivo es cuando se necesita más de 5 o 7 unidades de sangre, o que ha perdido más de un volumen sanguíneo, medio volumen sanguíneo. Okay. Y uno, imagínense, si yo doy salino, ¿cuánto queda en el intravascular después de media hora? Al inicio mejora, el paciente medio taquicardia, mejora la presión, pero a la media hora se distribuye al intersticio. Y de ese litro que ustedes le han dado queda solamente 250 en el intravascular. Eso quiere decir que alguien pierde 1 litro de sangre. Yo necesito por lo menos 4 litros de cloruro para optimizar aparentemente su volumen. ¿Ok? Porque si pierde 1 litro de sangre y cada litro queda solamente 250 en el intravascular, quiere decir que necesito 3 a 4 litros de cloruro para compensar esa pérdida. ¿Estamos? Los coloides, sí, por cada litro quedan 500, se distribuyen mejor y la sangre es el mejor intravascular, pero si no está perdiendo sangre no necesita, porque las transfusiones también son deleterias. Los problemas de la coagulación también están presentes, de tal manera que si los pacientes tienen trastorno de coagulación y no sangran, amárrense las manos. Así está el plaquetoménico, no sé que tenga menos de 5.000. Los trastornos de coagulación van a estar presentes en los pacientes en shock, el infarto no tanto, de repente está usando aspirina y clopidogrel, entonces tiene que responder plaquetas ahí. Pero en general, si el paciente ustedes ven un perfil de coagulación alterada y no sangra, amárrense la mano, no lo transcurran. A no ser que vayan a hacer algún procedimiento, operarlo, poner un catéter. Entonces hay perfiles porque los pacientes pueden tener una disfunción hematológica por la respuesta inflamatoria, y si no sangra es porque está compensado.
No es infrecuente que el paciente llame, paciente con shock séptico, transferencia, UCI, no hay cama, el residente le pone un catéter y le pide un hemograma, todas sus cosas para luego pasarlo a la UCI, y las plaquetas están en 30.000 y no hay hematoma. Y es porque las plaquetas están bajas, pero hay otros mecanismos compensatorios que mantienen una coagulación óptima. Porque cuando usted pide un perfil de coagulación, le dice el tipo protomina, el tipo parcial de homoplastina, el fibrinógeno y las plaquetas. Pero no le dice cómo está la proteína C, S, la citromina 3, no le dice cómo está el activador del terminógeno tisular, no le dice cómo está la citromina 3. Entonces, a veces, y eso ocurre con los cirróticos. Usted va a ver un paciente cirrótico con el perfil alterado, pero que tiene trombosis de la vena porta. Entonces, y eso tiene un mecanismo de compensación con el factor 8. Pero en general, si el paciente tiene alteración de la coagulación, no sangra, amárrese la mano, no corrija. La medicina no es para corregir y llevarlo a la normal, porque es darle más leña al fuego. Usted le transfunde, más factores, más inflamación, y las transfusiones también son del eléctrico. Esto es importante. Mientras más tiempo esté hipotenso, más mortalidad. Conclusión, mire, a las 0 horas, la mortalidad, fracción de pacientes totales, como aumenta por cada hora, logarítmico la mortalidad. De igual manera que los antibióticos, ¿no? ¿Qué más? Por antibióticos, mientras más tiempo inicio del tratamiento antibiótico, más mortalidad. Mientras más tiempo los hongos, también, chao. 2, 4, 6 horas, retardo un antibiótico, porcentaje de pacientes que se mueren. Entonces, estos son algunos cuadritos que les va a ayudar. Entonces, en un shock, nuestro objetivo es que tenga una presión arterial media más de 65, una PVC entre 8 a 12, una hemoglobina de entre 7 a 9. Si el paciente está entre 7 a 9, solamente lo transfundimos si es coronario, porque es mejor que la sangre esté menos densa, menos rollox, menos... Normalizar la hemoglobina no es el objetivo. A no ser, insisto, que sea un paciente coronario, con una severa insuficiencia arterial. Pero en los coronarios yo soy antitransfusión. Ya les contaré por qué. Suplemento, revertir la lactato, mantener un flujo urinario más de 0,5, una difusión renal apática también, y mejorar la glucosa. Si es hipovolémico, una hemorragia digestiva, pasar fluido, sangre y endoscopía, ¿no? Radiografía, CAT scan. Ahora ya las hemorragias digestivas los gastroenterólogos las saben controlar con una endoscopía, probeta caliente, adrenalina, una serie de sustancias que ocluyen los vasos. Ya. Si ellos no lo controlan, tienen que pensar. Pero si es un cirrótico, es más complicado. El shock cardiogénico, manejar el infarto, ¿no? Trombolisis o angioplastía de emergencia, ¿cierto? Un DCI. Si no mejora un balón y no angiografía y revascularización de emergencia, infarto del ventrículo derecho, más fluidos, en el endocardio. Si es un shock obstructivo, taponamiento pericárdico, pericardiocentesis, embolia pulmonar, trombolisis, cefalina, CAC, terapia trombolítica. Algo que embolectomía quirúrgica. A veces el paciente tiene un trombo, el paciente está chocado, y a veces uno tromboliza, y esos trombos empeora la situación. Entonces, cuando el paciente tiene un trombo muy grande, ahora existe la posibilidad de ponerlo en una circulación hipercorpórea como si fuera para operarlo del corazón, y hacen una trombectomía electiva. Y de 20 pacientes reportados con esta técnica, 19 se salvaron. Pacientes que se iban a morir de una embolia pulmonar masiva. Circulación extracorpórea. Y en el shock séptico, pues es muy importante identificar la fuente, dar una buena cobertura antibiótica, pero el drenaje quirúrgico, y a veces ese es el tema. Y el cirujano hay que decirle, a mí parece que es intraabdominal. El cirujano a veces no acepta que se puede haber hecho dehiscencia a su paciente, que ha hecho una fasciitis, entonces se resiste hasta que no haya. Y para que haya evidencia del shock séptico, ya está tardío. Es preferible que entre, que no haya nada, todos tranquilos. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Félix Carrasco cuando tiene un pozo trasplantado de hígado, que es un paciente muy complejo. Hay sospecha de que hay dehiscencia de la sutura de vías biliares, que está ganando más bilis, entra, revisa, no era residual, nada más perfecto, así queda tranquilo, ¿me entienden? Entonces, hay que preferible
Es como cuando ustedes tienen sospecha de una meningitis, hacen PL, salió negativa, ya mejor. Si ustedes todas las PLs que tienen, que han hecho, siempre han sido positivas, seguramente se le han muerto porque tiene que haber falsos negativos, ¿me entienden? Y si hay un buen servicio de cirugía y una buena emergencia UCI, que se opere y regrese y ustedes lo siguen vigilando. Es muy importante. La droga más importante para el shock séptico es la noradrenalina. Oye, era la dopamina. ¿Ah? Vamos a cambiar. La droga más importante para el shock es la noradrenalina. En todo paciente en shock, independientemente de la causa. Si no mejora y se dio un paciente con infarto y está en shock, noradrenalina. No dobutamina. La dobutamina mejora la contracción cardíaca para insuficiencia cardíaca. Si está en shock, noradrenalina. Un shock hipovolémico que está pasando sangre y sigue hipotenso y tiene usted que no está respirando bien, que puede hacer paro, métanle la noradrenalina. Un paciente con shock obstructivo que le está poseyendo líquido, todavía no consigue la U, que está hipotenso, noradrenalina, para mejorar la vida. Si no detectan la presión cuando llegue emergencia, noradrenalina. ¿Me entiendes? Hay que, de frente, porque si no le encuentra presión, el paciente está... Cuando un paciente tenga hipotensión de causa no clara, 2 noradrenalinas en 100, pasa de 15 mililitros por hora. ¿Ok? No. ¿Dónde estaba? 119. ¿A la qué? 116. ¿No estudiaron? 116. No te creo. 116. ¿Ya ves? Después de la noradrenalina, acá no está, pero en los pacientes que están en shock refractario, le ponemos la vasopresina. ¿Sí le he dicho? La vasopresina, y si no mejora con vasopresina, adrenalina. Hay una serie de estudios de microcirculación que no lo vamos a hacer, pero ahí para que se hace la evaluación sublingual, que cómo hay la perfusión en la submucosa y eso puede ser. La ecocardiografía cada vez se usa más. Y vamos a tener un ecógrafo en la facultad, pero con eso se puede, si el paciente está en shock hipovolémico, el ventrículo es el kissing, se besan los ventrículos. Si el paciente está con embolia pulmonar, tiene dilatación del ventrículo derecho. Un infarto, en lugar de contraerse así, se mueve una hipoquinesia segmentaria. Y si tiene taponamiento, la cantidad de líquido alrededor. ¿Qué paro cardíaco? ¿Qué relación? Si no se mueve, así estoy. Primero inglés y después se juega. Se tiene para solazarse, un montón de cositas. Pero en resumen, ya hace esta última parte, me gustaría que la vean. Esta es una presentación de que en este momento en el mundo hay una... Un ratito, pues, hay un investigador, el doctor Paul Murray, en Virginia. Él maneja, de acuerdo a la sobrevivencia de la sepsis a los pacientes en shock, se le muere el 40%. Entonces le empezó a investigar y encontró que los pacientes podían mejorar con vitamina C, con hidrocortisona y con tiamina. Entonces, este bandido, esta presentación es del último curso que fuimos. El doctor hizo la presentación, tuvo la amabilidad de... Y vean ustedes cómo la mortalidad mejora, y quizás este asunto destaca por su trabajito que hizo él. Hay una serie de por qué se debe usar. Todavía eso no está como parte de la guía, pero nosotros acá en el país tenemos muchos pacientes desnutridos con déficit de tiamina. Entonces estamos usando cada vez más cuando hay casitos que... Acá está un cuadrito bonito del doctor Paul Murray.
Mire, a ver, creo que está. Ven usted, ¿no? 47 pacientes que le dan tratamiento convencional y 47 pacientes que le dan tratamiento con el cóctel de la sexy, le llaman, ¿no? Y los pacientes aparentemente son muy parecidos, mire las edades, masculinos, ventilación mecánica, vasopresores, sofas parecidos, apaches parecidos, mortalidad. De acuerdo a la apache tenía 39 y acá 41. Pero les dio su cóctel de la sepsis. Los pacientes con el manejo convencional tuvieron 40% de mortalidad y con su cóctel de la sepsis bajó a 8%. Pues ahorita hay una cantidad de trabajos muy importantes sobre esto, y seguramente cuando ustedes estén en el internado ya va a haber salido si esos realmente estudios fueron cisúfilos, ¿no? Este tema de la vitamina C y el cóctel de la sepsis, ¿no? Hay todo un tema ahí de discusión, van a haber un montón de trabajos y ojalá que... Este los dejo, la presentación que me dio el doctor, peladito, buena gente. Joseph Barron, que trabaja ahí con el doctor Colmari. Y miren que es interesante que la sepsis puede ser más fuerte que el cáncer de mama, de próstata y del seno. Entonces tenemos que manejarlo más tempranamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?